Well, thank you very much indeed for your kind welcome, Diego. Muchas gracias por bienvenidos y la introducción que me dio Diego. And you're just going to say a word, Joe, about at the end. You're going to say a word about the end that I won't be able to stay. Yeah, I'm going to say it at the end. Oh, you're going to say it? I thought you were going to say it now. Yeah. Okay. I've got various things which I'm going to also mention at the end, which I will come to. There is a literature table and books at the back. Hay varias cosas aquí les voy a ir mostrando y también tenemos un puesto de literatura afuera. And just to mention that they are there, but we'll come back to this at the end of this talk. Y solo para mencionar que están allí, pero vamos a mencionar eso después de la charla. Can I say that I've really enjoyed my stay in Central America? I've been in El Salvador. Permíteme decirles que disfruté mucho mi estadía en Centroamérica. Acabamos de llegar de El Salvador. And then I've come to Mexico. Ahora en México. And I would love to stay longer. Y me gustaría quedarme más tiempo en México. I found the people here so generous and so wonderful to meet you all. Me he percatado de la verdad de que el pueblo mexicano es un pueblo generoso y muy amable. Well, thank you. Muchas gracias. We will see how God leads, but I would love to come back if it's the right thing to do. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, pero según mis deseos quisiera yo sí volver a este país. One of the things that a number of people know me for is the work I've done on the bombardier beetle. Los que me conocen saben que yo hago mucho trabajo con el escarabajo bombardero. But I'm afraid I'm not speaking about the bombardier beetle tonight. Sin embargo, no voy a hablar mucho de escarabajo bombardero esta noche. We thought long and hard about what I was going to speak Pensamos on. por mucho tiempo en cuál es el tema que debo compartir esta noche. But I am known for quite a number of other things, including flight. Pero me conocen por muchas otras cosas y eso incluye el vuelo. So I'm going to speak to you about the wonder of flight. Por ende, les voy a hablar acerca de la maravilla del vuelo. I've always been interested in flying machines. Siempre me he interesado en las cosas que vuelan. And I've been taking pictures of birds in El Salvador. He estado tomando fotos de aves en El Salvador. And I love looking at the birds. Y me fascina observar y estudiar las aves. And what I'm going to ask is the question, is this evolutionary magic? Y la pregunta que quiero plantear, si esto es una mágica de la evolución. Or is it really an example of design? O si es un ejemplo verdadero de diseño. So this is the question that I'm addressing all the way through this talk. Así que esta es la pregunta que quiero responder durante esta charla. And if we were to look at the modern aircraft that we use today, Y si nosotros pudiéramos ver a los aeronaves modernos que utilizamos hoy en día. does it come There back? we go. Okay, thank you. So if we were to look at these aircraft, you would be a fool to say that those are not designed. Si nosotros echamos un vistazo a esos aeronaves que tenemos hoy, sería uno tonto decir que esto no es el producto de diseño. These are spectacular because somebody has spent a lot of effort not only designing them, but then the people flying them. Estos son espectaculares porque no solamente muchas personas tomaron mucho tiempo en diseñarlos, sino también mucho tiempo para aprender cómo volar. A good many miles north of here, near San Diego, Varios kilómetros al norte de aquí en San Diego, California, I took this video of these F-18s. tomé este video de esos F-18s. And you can see them here doing formation flying. Aquí podemos ver que están volando de manera de formación. And then the knife edge pass, Y luego ellos pasan en el borde de un cuchillo. as two of them sweep by each other extremely close. A la medida que dos se rebasan de una manera de una distancia muy estrecha. But it's only a little over 100 years Pero solamente ha pasado un poco más de 100 años when the first aircraft were made. cuando se hicieron los primeros aeronaves. And you all know who these are, at least I think most of you do. Espero que la mayoría saben quiénes son los que inventaron esto. These of course, are the Wright brothers. Esos son los hermanos Wright. And there they are going to work with their hats on. Y aquí están yendo al trabajo con sus sombreros. And they were even wearing hats when they did all the work
which was in North Carolina. De hecho, tenían sus gorros puestos cuando hacían su trabajo en North Carolina, Estados Unidos. And here they are at Kitty Hawk in North Carolina making the first flight. Aquí están en Kitty Hawk, North Carolina, en el primer vuelo. So we just looked at the F-18s. Acabamos de ver los F-18s. And it's only about 110 years later Y solamente alrededor de 110 años después, that, 110 years earlier, that the Wright brothers started. 110 años antes que los hermanos Wright comenzaron el vuelo. Aircraft need careful design. Los aeronaves requieren un diseño muy cuidadoso. The reason why the Wright brothers got it right La razón por la que los hermanos Wright tenían razón was because they copied the birds. es porque ellos copiaron de las aves. And they understood the importance of changing the shape of both wings. Y ellos entendían la importancia de cambiar la forma de ambas alas Independently. de manera independiente. And actually, when you look at this famous picture here, De hecho, cuando observas esta foto muy famosa, I'll point at this one, but it's true on each of these screens. pueden ver en cada una de esas pantallas, You will see that the person actually flying wasn't the one who done the major thinking. puedes ver que la persona que está volando no es la persona que el cerebro tras de esto. It was Orville Wright who made the first flights. Fueron los Wrights quienes hicieron los primeros vuelos. And Wilbur Wright, the older one, Fue Wilbur Wright, el hermano mayor, quien hizo eso. who was really the brains Él behind fue it, el inteligente en ese proyecto. is running alongside, wondering whether it's going to work. Está corriendo al lado de la aeronave preguntándose si va a funcionar. And that first flight was done with flying about the length, or a bit less actually, of a Boeing 747. Y el The primer length. vuelo estuvieron en el aire de la longitud de lo que es un avión Boeing. And so, you know, many other people were also trying to learn how to fly. Muchas otras personas estaban intentando aprender a volar. And they were actually employed by a big organization in the USA. Y fueron parte de una gran empresa en los Estados Unidos. But they got it wrong. Pero ellos se equivocaron. They catapulted their aircraft in from the river. Ellos disparaban a su aeronave y caían en el río. They didn't work and they ended up in the river. Y no funcionaban y caían en el río. But the Wright brothers got it right. Pero los hermanos Wright sí tenían razón. Because they were understanding the way that the wings had to be controlled, in their case, with ropes. Y ellos entendían la manera que se tenían que controlar las alas en su caso de ellos con lazos. And by copying the birds, they understood what to do. Y al copiar las aves, ellos entendían qué tenían que hacer. Interestingly, the Smithsonian Institute, which was the other group that was trying to also get things to work, Es interesante notar que la otra empresa que estaba intentando de diseñar el primer aeronave se llama la Instituto Smithsonian. they didn't get it right. Ellos se equivocaron, But the Wright brothers did. pero los hermanos Wright sí. And the Wright brothers were only bicycle makers. Y los hermanos Wright eran unos fabricantes de bicicletas. Then, eventually, the replica of the Wright Flyer, do you know where it is today? Ahora, ustedes saben que la réplica del primero avioneta de los hermanos Wright, ¿saben dónde está en este día? It's a real irony Es una gran ironía that the Wright Flyer now sits in the Smithsonian Museum que el in volador Washington, Wright está colocado en el Museo Smithsonian. even though the Smithsonian Institute lost the race to get the first aircraft Aunque ese to work. mismo instituto de Smithsonian, ellos perdieron en la carrera para diseñar primera aeronave. Now, this chap obviously got it wrong Ahora, este amigo obviamente se equivocó, because he hadn't understood what real flying is. porque él no entendía qué significa volar. And he probably jumped to his death. Y probablemente él saltó hacia su muerte. And these guys in France were cheating Y estos hombres en Francia estaban mal en lo que estaban haciendo, because they were making lighter than aircraft. porque ellos no hicieron una aeronave que volaba, sino solamente un globo que pesaba menos que el aire. So we're talking about heavier than aircraft. Entonces nosotros estamos hablando de aeronaves que pesan más que el aire. Now, I'm going to tell you 8 things about flying. Ahora yo les voy a mencionar 8 cosas necesarias para el vuelo.
The first thing that I'm going to talk to you about is that birds have feathers. Lo primero que les voy a mencionar es que las aves tienen plumas. Now, you have feathers in all sorts of location on the wings. Hay plumas en todas partes de las alas de un pájaro. You will see on these pictures that I've got up here Van a ver en estas imágenes que tengo en la pantalla. that you've got secondary feathers here. Hay plumas secundarias aquí. I'm going to have to use this image here. And then you've got primary feathers here. Los primarios aquí. And then you've got covering feathers here. Y plumas de cobertura aquí. And where the feathers are on the wing is hugely important ¿Y for dónde every single bird. Donde se ubican las plumas en la ala es muy importante para cada ave. Now let me just interject here. Ahora, déjenme comentarles esto. I love talking about the science. Me encanta hablar de la ciencia. But you know, what is driving me is not actually the science. Pero lo que a mí me motiva no es realmente la ciencia. Because I actually know that the Bible tells me that everything is designed. Porque yo ya sé que la Biblia me dice que todo lo que existe es por diseño. But what I object to is when the atheist tells me Pero lo que a mí me causa ruido, como decimos en that México, that the science is against the Bible. es cuando los ateos dicen que la ciencia está en contra de la Biblia. So there may be some in this group here tonight Puede que haya algunos en este grupo esta noche who are going to tell me that all these feathers, which I'm just about to talk Que me- about, evolved. que algunos aquí pueden decirme que todas esas plumas evolucionaron. Now, I could just tell you simply that the Bible tells me that actually birds were made on the fifth day. Yo les puedo decir que según la Biblia las aves fueron creadas en el quinto día de la creación. But I want to tell you that the science tells me that feathers are designed. Pero también les quiero decir que la ciencia me dice que las plumas fueron diseñadas. Because every feather on every bird Porque is different. cada pluma de cada ave es distinta. This is the feather from a buzzard, Esto es de un buitre. okay? But this is another feather which Aquí hay is otra. from a pigeon, Que de un gorrión, a dove or a pigeon, de una paloma. okay? Now, it doesn't matter which bird you choose. No importa cuál ave eliges, All the feathers, every one of them cada is pluma, different on the cada bird. pluma es distinta para un Okay. ave. And every feather is placed in exactly the right place Y to cada make the pluma se wing coloca work. en el lugar correcto. But that's not all. Pero no es todo. That's looking at it, as it were, looking down on the wing. Eso es como mirando desde arriba hacia abajo la ala. Now, I'm not going to give you a test, No les voy a dar un examen, although I could. I'm Pero Joe could puedo. work it, you know. But I do want to just tell you that Pero- there is such a thing as the aerodynamic shape of the wing. pero también existe la forma aerodinámica de la ala. And every bird wing is made a little bit like an aircraft wing. Y cada ala de una ave está muy parecida a una ala de una aeronave. But it's not made of wood or of metal Pero no está hecho de madera o metal or of fabric. o de fábricas. It's made for birds from feathers. Para las aves está compuesto de plumas. So not only does it matter where you place the feather on the wing looking down on the Entonces wing, no solamente se trata de dónde pones la pluma mirando hacia arriba a la ala, but it matters where you actually place the feathers looking edge on the wing. también importa dónde colocas las plumas cuando estás mirando desde el borde, desde la vista lateral. Now look at this picture of a white-tailed eagle in Scotland. Esta es una imagen de una águila de cola blanca en Escocia. I took this a few years ago, Tomé esta foto hace algunos años. and what I love about this is it shows you the curving of the wing. Puedes ver la curvatura de la ala, es lo que me gusta de esta foto. And here's another picture of the same bird. Y hay otra foto aquí de la misma ave. And the shape of the wing is hugely important. Y la forma de la ala es bastante importante. And it's all built up by feathers. Y todo está compuesto de plumas. So every feather has got to be in the right place as you move from the back end to a thicker front end. Entonces cada pluma tiene que estar en el lugar correcto. Empieza desde la parte trasera hasta la parte delantera donde está más gruesa. And the evolutionists tell me that the birds came from that. Y los evolucionistas me dicen que las aves son productos I de say, estos. just come on. Y yo les Bring it digo, on, guys. no manches. Tell me
Tell me that reptiles Dime que los really reptiles grew wings. realmente de ellos salieron plumas. This is just in the imagination ¿Esto of está en la people. imaginación? Because feathers have to be, as I said, in the right place. Porque las plumas tienen que estar colocadas en los lugares correctos. Not only looking down on the wing, No but looking solamente edge on. desde la perspectiva desde arriba, si también estás viendo desde el borde del ala. And yet, seriously, this is a Japanese author. En serio, ese es un autor japonés. He is seriously saying En verdad, él está diciendo aquí that the scale of a reptile que la escama de un reptil is essentially the same as the feather es on a bird. esencialmente lo mismo que una pluma de una ave. Is that true or false? ¿Es verdad eso o falso? It's false. Es bastante And falso. let me explain to you why. Y déjales digo por qué. What I'm going to do is to actually illustrate what happens with a feather. Lo que voy a hacer es voy a ilustrar lo que sucede con una pluma. A feather grows from a tube called a follicle. La pluma crece de un tubo que se llama folículo. It's very useful to have a big pen with you Es because muy you can útil actually tener una pluma grande para ayudarme draw con an esto, illustration. para Okay? ilustrar. Now, the follicle itself is alive for a while. El folículo en sí está vivo por un tiempo And it grows the feather inside this tube. y crece la pluma dentro del tubo. And then the feather is placed in exactly the right place Y luego on the wing. se coloca la pluma en el lugar correcto de la ala. Now, there are all sorts of features about the follicle. Hay muchas características del folículo, But really, essentially, it's a tube in which the feather grows. pero realmente es un tubo dentro del cual crece la pluma. And then the follicle crumbles away Y luego el folículo se desintegra such that the feather, as it's been growing, doesn't interfere with other feathers. para que de una manera que la pluma mientras crece no interfiere con las otras plumas. And then that feather is placed in the right place on the wing. Y luego esa pluma se coloca en el lugar correcto de la ala. Here's an actual picture of a pigeon wing. Aquí hay una foto de la ala de una paloma And these are the follicles. y esos son folículos aquí. And the follicles are very, very thin. Y los folículos son muy delgados. And they just crumble away once the feather is grown in the right Y place. una vez que la pluma se coloca en el lugar correcto, se desintegra. But that is not all. Pero no es todo. I'm now going to tell you something amazing. Ahora les voy a contar algo Absolutely asombroso. amazing. Absolutamente Which asombroso. only becomes evident when you look under a microscope at a feather. Pero esto solo se puede apreciar al ver a una pluma bajo el microscopio. Let me ask you the question. Have you Déjame- ever asked why Nunca se han hecho la pregunta por qué. all these barbs from the center of the feather, Nunca se han hecho la pregunta por qué esas barbas que salen desde el núcleo del centro de la pluma. why all these barbs stay together? ¿Por qué todas estas barbas se mantienen de una manera pareja, juntas? Let me now show you something. Ahora les voy a mostrar algo. If you look at this feather, if I now separate, Si ven esta pluma, si The yo ahora barbs. separo las barbas, there is an amazing feature hay una característica asombrosa that can actually make that feather que, connect back again. que puede hacer que vuelvan a unir las barbas de una nueva pareja nuevamente, de una manera pareja. So you know I'm not just doing magic. Para que sepas que no estoy haciendo mágica aquí. I'll do it at another location. Lo voy a hacer en otro lugar. Separate the feather. Ahora separé las barbas, ven Right? la So you can brecha see ahí. it's separated. Now I put my finger over it Solamente ahora le voy a frotar con mis dedos, and just run my finger and my thumb over it, dos dedos por encima, and it's connected back y se again. vuelve a conectar, todo de manera pareja. A feather has an amazing mechanism which is only visible under the microscope. La pluma tiene un mecanismo asombroso que solamente se puede apreciar bajo un microscopio. I love to say that you only need the lightness of a feather. Me gusta decir que One solamente feather is all you need to knock over the idea of the evolution. solo necesitas lo que es muy liviano como una pluma para tumbar toda la idea de la evolución. You don't need more than a feather to knock over
the illusion and the imaginary stories that people make. No tienes que ir más allá que una pluma para reventar o para derrumbar los cuentos ilusorios que inventa la gente This de la is what's evolución. going on. Eso es lo que está sucediendo. You can actually see here the main barb, Aquí puedes ver la barba principal aquí. and that's these. These are the barbs. Y estas son Okay? las barbas, esta parte aquí arriba. The center is called the rachis, which is El down here. centro se llama rocus, que está aquí abajo. That's the center. Ese es el centro aquí abajo. And these are the barbs that you can see with the naked eye. Y esas son las barbas que alcanzas a ver con el ojo. Now, amazingly, coming out from the barbs are barbules. Hay bárbulas que están saliendo de las barbas. And now listen to this. Ahora escuchen esto. These barbules going vertically have hooks on. Esos barbículos o ganchillos, vamos a decir ganchillos, que tienen unos ganchos que salen en sus extremos. And the barbules going to the right Y los have- ganchitos que van hacia la derecha, are basically like curtain rails. básicamente son como los palos donde cuelgas una cortina. Now, the ladies might understand this more than the men. I don't wish to be sexist. No quiero ser sexista, pero quizás las mujeres entienden esto más que los hombres. But you understand, don't you, that when you hang curtains, Pero sí entiendes que cuando cuelgas cortinas, you've got to have hooks that go over the rails. tienes que tener ganchos que pasen por Right. encima del palo. ¿Estamos de acuerdo? Well, that's what's going on here. Pero eso es lo que está pasando aquí. These hooks slide over the rails, Estos ganchos which are going in se the van other direction. arrastrando sobre los palos para pasar en una Well, dirección. that's a brilliant idea. ¿Qué idea más brillante? And it shows immediately to anybody who's got any engineering knowledge Y si alguien tiene un conocimiento de ingeniería, alguien de repente va a ver algo aquí. that just a feather on its own gives you an indication that there is design. Que solamente una pluma en sí nos indica diseño. So every time I press here on the barbs, Cada vez que le doy compresión a las barbas, each barb is hanging together to the next barb A cada by this barba- mechanism. está conectado a la siguiente barba a través de este mecanismo. It's a bit like Velcro, Es un poco como velcro. except instead of having brushed nylon on one side, you've got curtain rails instead of the brushed nylon. En vez de tener la parte con nylon en un lado, ahora tienes como unos palos de cortina en un lado. Wouldn't you accept with me that that is just brilliant? ¿No aceptas conmigo que esto es algo brillante? It's brilliant lightweight engineering. Es ingeniería muy liviana, brillante. You know, all you need, as I've said earlier, is a feather to knock over any idea of evolution. Como dije anteriormente, lo único que necesitas para derrumbar la teoría de la evolución es una sola pluma. Even Richard Dawkins was stumped once Incluso Richard Dawkins una vez estaba sorprendido when he por was esto. asked where did the feather come from. Cuando le hicieron la pregunta de dónde viene la pluma. And he said, I suppose it's a matter of faith on my part. Y él dijo, supongo que es un asunto de la fe en mi parte. And this is the quote, as you could see up there. Y esa es la citación que puedes ver aquí. Now, look, friends, I could go on talking about feathers. Yo pudiera seguir hablando de plumas, But you get the message that a feather on its own is an argument against pero evolution. creo que ya right? entendieron que una pluma en sí es un argumento para sí mismo. But there are many other things. Actually, a bird needs to make sure that it's got oil Pero también hay muchas otras cosas. La ave necesita tener aceite to make sure that these feathers still work and don't get frayed. para asegurar que esas plumas no se desgastan y que funcionen. Well, where does a bird get its oil from? Pues, Anybody tell me? ¿Alguien sabe de dónde obtiene una ave su aceite? Where does a bird get its oil ¿De from? dónde obtiene su aceite? Because it's got to get it from somewhere. Porque tiene que obtener aceite por un lado para lubricación. Where is that oil? ¿Dónde está el aceite? Well, the oil is at the base of its spine. Está en la base de su columna vertebral. And this is actually called the preening gland. Y eso se llama la glándula de primación. Now, I want you to do an experiment with me. Ahora, quiero que hagas un experimento conmigo. Every 600 of you, or whatever it is here, 700, Todos 600, 700 I que want están aquí. everybody to do it. I want you to get your nose, the Todos hagan. equivalent of a beak of a bird, Ok, hágase up cuenta to que the su nariz base es un of your pico spine. y haz que tu pico toque la parte, Come on. la base de tu columna vertebral. Joe, come on, you should be doing it. No, gracias.
You see, you can't do it. Ven que no lo pueden hacer. Because you are not designed to be a bird preening your feathers. No fuiste diseñado para ser una ave que está lubricando sus plumas. But birds are. Pero las aves sí. And birds have got to have a preening gland. Y las aves tienen que tener esta glándula. Their feathers have got to be along the lines of I've just been saying. Right? Las plumas tienen que estar exactamente como yo les expliqué, lubricadas. And they've got to have the ability to turn their head 180 degrees to get their beaks up to the base of their spine. Y tienen que tener la habilidad para voltear su cabeza 180 grados y luego hacer que su pico les llegue hasta la parte inferior de su columna vertebral. So I maintain that the science tells you Así que sostengo la idea de que la ciencia nos muestra that feathers are designed. que las plumas fueron diseñadas And that birds' wings made of feathers show design. y que las alas de las aves nos muestran diseño. Now, just a minute, I don't accept the date on this slide. Ahora, en esta diapositiva yo no acepto la fecha que The pusieron. date says 99 million years. La fecha dice 99 millones de años. Don't accept it. No lo acepto. But just for the time being, I'm going to Pero say, I'm just por going to el park momento, that idea. Vamos right? a olvidarnos de ese momento, de esa idea que yo no acepto los 99 millones de años. Vamos a olvidar eso por un momento, vamos a suponerlo. Supposing it was 99 million years. Supongamos que fueron 99 millones de años. What do I find in this hardened resin, which we call amber? ¿Qué es lo que encuentro de esa resina que llamamos ámbar? It's got a feather in it. Tiene una pluma adentro. And guess what? ¿Y saben qué? It's got exactly the same mechanism as a feather today. Tiene el mismo mecanismo como la pluma tiene hoy. No evolution. ¿Dónde está la evolución? Do you get the point? ¿Entienden el punto? Actually, I don't believe it is anywhere near 99 million years Ni old. creo que se acerca a 99 millones de años. But even if you were to say that, there is no evidence of the evolution. Pero of feathers. aunque fueran, eso también descarta evidencia para evolución. So let me move on. Vamos a seguir. Although I love talking about feathers, I want to talk to Aunque you me about fascina something hablar de else. plumas, quiero hablar de otra cosa. You know as well as I do that an aircraft needs control. Ustedes saben, tanto como yo, que una aeronave necesita tener control. I was very pleased when United Airlines decided not to send me from Houston to El Salvador. Estuve muy contento saber que United Airlines no me iban a enviar desde Houston, Texas, a El Salvador On a 737 MAX. en un 737 MAX. Originally, I said to my wife, "Ooh, I'm meant to be on a 737 MAX." Originalmente dije a mi esposa, mira, me van a mandar un 737 MAX. She said, "Please don't go on that." Ella dijo, por favor, no She was a subas, bit no worried. subas. Estaba un poco preocupada. Understandably, and so was I Y actually. también yo, para I thought, decirle I don't sincero. really want to go on one Y of them dije, yo no quiero subir uno de esos. because there's been some major accidents, as Porque you know. ya han pasado, como saben, unos grandes accidentes. And that's because the control system designed by Boeing, Es porque eso se debe al hecho que el sistema de control que fue diseñado por Boeing, which usually, by the way, gets it right, que usualmente ellos lo hacen bien. evidently got it wrong Evidentemente ellos se equivocaron en esta ocasión. because the computer was confusing what was going on with, Porque la with computadora all the estaba- flaps and all the other things. Estaba confundido con lo que estaba pasando con los controles del avión. And what it shows to you is that control is exceedingly important with aviation. Y eso nos muestra que control es bastante importante en una aeronave. So how do aircraft get their control system? Entonces, ¿de dónde obtienen sus sistemas de control una aeronave? Well, they have a tailplane. Pues ellos tienen un ascensor en la parte trasera. Just like you have the two wings here, you have a smaller wings at the back. Hay unas dos alitas atrás, como tienen las dos enfrente. And that was what was going wrong with the 737 MAX. De hecho, en el 737 MAX, eso es el problema que tenían. The pilot wanted to go up, but El piloto quería ir para computer arriba was saying, "Oh, no, we need to go y down." la computadora decía, no, tenemos que ir para abajo. And of course, you've got to be decisive. Y ahora tienes que estar decidido, ¿no? Okay? And also, you've got other controls on the wings. Y también tienes otras cosas que controlan las alas. You've got bits if you look out of the window next time you fly. La próxima vez que estás volando, puedes ver When a the través de la aircraft ventanilla. is going to roll like Cuando that, el avión va a inclinarse hacia el derecho y izquierda, así, there's what we call an aileron at the end, hay un aileron en un extremo,
which goes up que va para or arriba down, o para abajo, and the other one goes down or up. el otro right? va para abajo o para They arriba. always go in opposite Y directions. siempre van en las direcciones opuestas. But not only that, you've got extra surfaces which are inside Pero the no wing, solamente eso, tiene superficies que están coming más para closer to the adentro, body, más cercas al centro, which are flaps. que son como aletas. And there is many other things that you've got on an Y aircraft. hay muchas otras partes de una aeronave. You've got a rudder, which is on the vertical part of the Tienes wing. la parte vertical atrás que le mueve a la derecha o a la izquierda. And that's the thing which creates this motion. Y eso es lo que crea este movimiento así. And the pilot has to juggle all these forces. El piloto tiene que trabajar de manera multiforme todas estas instrucciones. We call this irreducibly complex. Y eso se llama una complejidad irreducible. You'd only need one of those things to be broken. Si cualquier una de esas funciones no funciona, And although it may not crash, it's got very likely going to crash. aunque no siempre va a estallar el avión, casi siempre va a estallar si solamente una de esas funciones So no there are hace su many, trabajo. many things which the aircraft needs in order to fly. Hay muchas cosas que la aeronave necesita que funcione para que pueda volar. And the Wright brothers, of course, understood this. Y los hermanos Wright, por supuesto, entendieron eso. As I said to you earlier, they changed the shape of each wing. Como les dije anteriormente, ellos cambiaron la forma de cada ala. They changed the shape of the whole wing. Ellos cambiaron la forma de toda la ala. But today what we do is we actually put flaps out at the back, Pero ahora lo que hacemos es ponemos flaps para cambiar la forma. which increases the lift at low speed. Y eso incrementa la suspensión de la ala. We also have what's called forward flaps going up the También front. tenemos flaps delanteros. And the birds, of course, have got it much more smoothly. Pero las aves, por supuesto, tienen esto, pero mucho más suave. They change the shape of their wings very, very easily. Ellos cambian la forma de sus alas de manera muy fácil. Whereas for us to change the shape of a metal wing or even a wooden one is actually quite difficult. Pero para nosotros, para cambiar la forma de una ala de metal o de madera, es muy difícil. The key to flight is precision engineering. La clave para el vuelo es ingeniería con precisión. Now, there have been aircraft which have had changeable shaped wings. Ha habido aeronaves que tienen alas que cambian de forma. Some aircraft have actually got low speed configuration and then they put it very swept back wings for high speed. Algunas aeronaves tienen un factor que las alas para enfrente cuando quieren volar a una velocidad más lenta y cuando quieren subir la velocidad, las alas van hacia abajo. But the birds Atrás. do it far more easily. Pero las aves lo logran de una manera mucho más fácil. Let me show you a bird which has got a variable wing shape. Les voy a mostrar una ave que tiene una forma de ala muy importante. And it uses it to great effect. It's the gannet, again in Scotland. Se llama gannets en Escocia. And you can see here, the gannet has got its wings out at the top. Pueden Right, ver of this cuando picture. la ave está hasta arriba, las alas las tiene para afuera. And then it brings the wings together and it comes down like a pencil into the water. Y luego empieza a unir las alas a la medida que está yendo hacia el agua y luego entra en el agua como un lápiz. And there are many birds which do this. The kingfisher is another bird which Hay uno does que se llama that. el kingfisher que también hace eso. Hay muchas aves que hacen esto. So variable wing shapes are being used all the time with birds. Así que entre las aves siempre han tenido una variación de forma de alas. This bird is actually doing it to actually grab a fish with its beak. Esta ave lo hace para poder capturar un pez con su pico. And it's remarkable to see them doing Y it. es bastante impresionante ver cuando lo hace. But even this eagle is showing the same amazing ability to change its wing shape. Pero incluso esta águila los muestra una capacidad muy importante, impresionante para cambiar la forma de sus alas.
But let me tell you one other feature in the control surfaces on birds. Pero déjenles comparto solamente una característica más en las superficies de control de las aves. You know, I mentioned the forward flaps in this aircraft earlier. Les mencioné los flaps delanteras en esta aeronave anteriormente. This was in an aircraft which shows this forward flap here. En esta aeronave puedes ver el flap delantero. Well, let me now tell you that there is a special feather or set of feathers Ahora les quiero decir que hay un conjunto, un juego de plumas especiales which a bird has, which is actually a forward flap. y las aves tienen que es un flap delantero también. And this is very important again for low speed. Y esto es muy importante para poder volar a una velocidad menor. Because at low speed there is a danger of stall where you lose the upper surface lift. Hay un peligro cuando uno está volando a una velocidad baja de que se puede perder la suspensión desde la ala superior. And what you do is you put this forward flap forward. Lo que se hace para lograr eso, se pone el flap delantero para enfrente. And some of the energy from underneath begins to go over the top to stop that stall taking Entonces place. lo que pasa es que algo de energía pasa desde abajo hacia arriba de la ala para que no pierda la suspensión. Airbus and other big companies thought that they were making something new. Los Airbus y otros aviones muy grandes pensaban que estaban inventando algo muy nuevo. But the birds had it all the time. Pero las aves siempre han tenido esta característica. So there is amazing features in these birds. Así que hay unas características asombrosas en estas aves. And this is called the alula feathers. Y eso se llaman las alas elula. Okay, let me now tell you something else which you probably are aware of. Ahora les voy a contar otra cosa que quizás ya están conscientes de esto. Most of you young people here have seen the aircraft now have these winglets at the end. Quizás a los jóvenes ya, o ustedes ya han visto que hay unas alitas que van hacia arriba. Alitas son come. Those only came. Yeah. I made a mistake. You made a bit. What? I said hot wings instead of the little mistake. wings. No. Okay. Americans don't make mistakes, only No, British. I'll argue about that later. Yeah. Okay, they just about speak the same language, but not quite. Hablamos el mismo lenguaje, pero pues no, es como It's a bit of a España y corruption. México. ¿Eh? Yeah. Sí, en México aprendieron a hablar mejor We español won't go tanto down como en that Estados line. Unidos. But you notice that the eagle already has winglets. Como pueden ver, la águila ya tiene esas aletas. And Lufthansa and all the other airlines which fly many, many miles, Y los aeronaves que pasan muchos kilómetros, these airlines estas aletillas realize that at low speed for the last 40 minutes of the flight as they're coming into land, pusieron esas aletillas porque darse cuenta que los últimos minutos antes de aterrizarse, cuando están en una velocidad menor, they're using more fuel than they need to. están usando más combustible que lo necesario. And these winglets are for saving fuel. Y estas aletillas son para ahorrar combustible. Because, as I mentioned, when all the flaps are out, Como les dije, cuando los flaps están para afuera, you are increasing the lift. estás incrementando la suspensión. But if you're an engineer here, an aeronautical engineer here, you Sí. know Pero si hay un ingeniero de aeronaves aquí, van a saber that if you increase the lift, you also increase the drag. que si tú aumentas la suspensión, también estás aumentando lo que se llama como una fricción con el aire. And this is a brilliant idea for actually breaking up the trailing, spinning air, which we call a trailing vortex. Y esto es una idea brillante para romper el vórtice de aire que sobra. So it reduces the drag. Así que esto minimiza la fricción en el aire. So birds had it long time before. Así que las aves siempre han tenido eso, mucho antes que los aeronaves. And again, we have to acknowledge that God has actually made himself known by the design of the creatures he has Y made. tenemos que acordarnos nuevamente que Dios se ha hecho conocer a través del diseño de las criaturas que Él ha hecho. Well, let me now talk about hovering.
Ahora vamos a hablar acerca de flotar o planear. Now, the Americans do have some nice birds. Los norteamericanos sí tienen algunas aves interesantes. So I do acknowledge that in the USA there is a very nice kestrel. Así que reconozco que en los Estados Unidos hay buenos pájaros. I don't know whether the kestrel comes down here as well. No sé si esta ave It probably does. llega hasta aquí, el kestrel, pero quizás sí llega hasta México. Do you have kestrels in Mexico? ¿Tienen cernícalos aquí en México? It's a bird which hovers. Es una ave que flota o planea. But it's not a hummingbird. Pero no es un colibrí. It's a large bird, it's a medium-sized bird of prey. Es una ave de tamaño medio que es carnívoro. And it's looking for a mouse or a vole or some sort of mammal. Entonces va flotando buscando un ratón. And what it does is it flicks its wings like this. Y lo que hace es que da contorsión a sus alas de esta manera. And it balances against its tail. Y se balancea en contra de su cola. And here's the European one, which looks a little bit less colorful. Y aquí está el cernícalo europeo que tiene menos colores. And it will stay stationary even in a 30-mile-an-hour wind, or Incluso, 50 kilometer an hour wind. Aunque está enfrente de un viento de 40-50 kilómetros por hora, se puede mantenerse en un solo lugar. That is very clever to do that. Eso es muy inteligente, diseño muy inteligente poder lograr eso. But the one which really, as the Americans would say, takes the cookie. Pero Now I've got you. Yeah. I've got him. I've got him. el que es la onda. But in English we would say the one that takes the prize or the biscuit. En Inglaterra dicen el ave, el pájaro, que toma la galleta. Poor fella. No tiene sentido. I've really confused him. Right, it's very easy to confuse an Está usando American. modismos que no se traducen. You just speak the proper English. Están escuchando un inglés Anyway. Apropiado, según él. I said according to him. You can see we got to know each other in the last Ya 10 pueden ver minutes. que nos hemos conocido en estos Anyway, días. we're going to talk about hummingbirds briefly. Vamos a hablar de los colibríes por un momento. Now, you have hummingbirds here in Mexico. Ustedes tienen colibríes aquí en México, I ¿no? wish we had them in England, but we don't. ¿Cómo me gustaría tenerlos en Inglaterra, pero no los tenemos? But Joe and I saw them in El Salvador. Pero él y yo los vimos en El Salvador. And it's very difficult to take Y pictures es of muy them. difícil alcanzar so tomarles una fast. foto, son tan rápidos. Even if you've got a very fast camera, Aunque tuvieras una cámara very muy difficult to rápida, follow them. los tienes que seguir. So the best way to do it is to actually get them to come to a sugar solution. Así que la mejor manera para lograr esto es que los atraes con una solución de azúcar. And you have the camera ready. Y tienes que tener ya la cámara lista. And of course, the motion of a hummingbird Y por supuesto, la moción, el movimiento de un colibrí is just utterly amazing. es bastante asombroso. Because it's actually beating its wings in a very different way to any other bird. Porque está aleteando en un movimiento bastante distinto que cualquier otra ave. What it does is it beats its wings from basically the elbow. Básicamente desde el codo está aleteando. It has a very small humerus bone and shoulder here. Tiene un hombro húmeros muy pequeño. And the wrist is kept just about fixed. Y el muñeco se queda casi bloqueado. And what is happening is that the wing is doing this. Y lo que está pasando, la ala está haciendo así. It's actually creating an S shape. Está formando una forma de S. Or a figure of 8 Una motion. figura 8. But it's doing it exceedingly fast. Pero lo está haciendo de una manera muy rápido. Such that all you see is a blur of wings. Así que lo único que alcanzas a ver es una borrosa imagen de alas. Just to explain this a bit more, Solo para explicar eso un poco más, the wing is actually coming down and then twisting right over and coming down again, even though it normally would be the upstroke. This is still coming down. pero aunque pasa por arriba, cuando baja está en esta forma. And while that is going on with one wing, the other wing is doing the same as well, but slightly differently. Pero y la otra ala está haciendo esto igual, pero levemente distinto.
And if the motion is quite a lot different on this side, then it will move Y si el sideways. movimiento es muy distinto de este lado, va a empezar a moverse hacia la izquierda. So hummingbirds can move sideways, up, down, backwards, and do anything Los they want. colibríes pueden moverse a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, cualquier dirección que quieren. And they beat their wings at roughly 50, 60, even 150 times per second. Aletean 50, 60, 100, hasta 150 veces por segundo. It just blows the mind to Es see what's algo going que on with realmente hummingbirds. revienta la mente a tratar de entender esto. They are really the acrobats of the air. Son realmente los del gimnasio en el aire. And they are able to move in any direction they Y wish. pueden mover en cualquier dirección que quieren. If you get an exceedingly high-speed camera, Si tuvieras una cámara de muy alta velocidad, you can, if you're taking pictures at something like 1,000, 1,500 times per second, como 1000 a 1500 veces por segundo, si estás tomando fotos a esa velocidad, you can just then begin to actually see what the wings are doing. apenas puedes empezar a ver lo que están haciendo las alas. And this is frankly astonishing. Y eso es sorprendente. And as they are beating their wings, they are actually creating spinning air. Y a la medida que están aleteando, están creando aire que está girando. Which we call Y vortices. eso se llama vórtice. And they can actually manipulate those spinning air rings Y rather lo que like pueden insects. hacer es que esos anillos de aire que está girando, ellos pueden manipular la dirección en que va. And if you want to know more about hummingbirds, Y si quieren saber más acerca de los colibríes, I suggest that you get this DVD. les sugiero que consigan este video. I'm not sure it's yet translated into Spanish, No está todavía en castellano, but the English version is available pero la versión en inglés está disponible with answers in Genesis in the US. con respuestas en Génesis en los Estados Unidos. And En a la number of página peop- Answers in Genesis pueden pedir y lo manden hasta México. And a number of people are on it. Stuart Burgess, who's Muchas coming personas- to Central America Muchas soon. personas salen en este video. Stuart Burgess, quien va a estar con nosotros este martes, que diseña para NASA, a las 7 tienen que estar. Myself and Ken Ham and others. Mi persona, Ken Ham y otros. Okay, so, but let me now just come to another feature about hummingbirds. Ahora quiero hablar acerca de otra característica de los colibríes. This is just stunning. Esto es asombroso. If you thought that was amazing concerning their wings, Si piensas que esto es asombroso en cuanto a sus alas, and just before I leave that bit about the wings, there is a special joint here which enables the wing to move right over. y de hecho, antes de salir de este tema de las alas, tienen una articulación especial que les deja enrollar, mover hasta a todo así la ala. They have a special joint which is different to other birds. Es una articulación distinta a todas las otras aves. But now look at this. Pero mira este aquí. At the same time as the wing is beating 50, 60, even 100, 150 times per En el second, mismo momento que las está aleteando a 50, 60, 100, 150 veces por segundo, the tongue is doing this. la lengua está haciendo eso. I can't do it. No lo puedo hacer yo. And I very much doubt that you can do Y it lo either. dudo mucho que tú tampoco lo puedes hacer. But the hummingbird does it even Pero with ease. colibrí lo hace con And it's facilidad. pushing its tongue out roughly 5 to 10 times per second. Está sacando su lengua de 5 a 10 veces por segundo. But now here comes the amazing thing about the tongue of a hummingbird. Pero todavía falta saber lo asombroso de la lengua de un colibrí. There is a whole video here which you could get on YouTube, which I I- won't play now. Hay todo un video que pueden obtener en YouTube. But look, this is the tongue. Esta es la lengua. Both of them are together usually. Ambas partes están unidas usualmente. Both parts of the tongue. Ambas partes de la lengua. But as the tongue hits the nectar in the plant, Pero a la medida que la lengua toca el néctar en la planta, the tongue splits into two. la lengua se divide en dos. And amazingly, Y esto es asombroso aquí. this Asombroso. is not a straw. Esto no es un popote. It's not capillary action.
no es una acción capilaria. Many people thought it was with the hummingbird, but it's not. Mucha gente pensaba que su lengua funcionaba como un popote. It's literally a series of cups which open. Es literalmente una serie de vasos que abren. And then as the tongue is drawn back, Y a la medida que retira la lengua, the cups close again. los vasos vuelven a cerrar. And it actually takes a whole, a whole rod, as it were, of liquid into its mouth. Y luego consume todo ese tubo de líquido hacia su boca. And then it puts its tongue out again, Y and it luego splits. vuelve a sacar la lengua y se vuelve a separar. So it's basically lapping up. Básicamente está como con una cubeta, así sacando el agua. This is just frankly amazing. Esto para mí es asombroso. Because if the hummingbird didn't have the right tongue, Porque si el colibrí no tuviera la lengua correcta, how could you evolve it? ¿cómo lo puedes evolucionar? Because if the creature can't feed on Porque- sugar, which is very nice for a Porque hummingbird, si la criatura no puede alimentarse con el azúcar, que es muy necesario para un colibrí, we like sugar and we get a bit big for it. cuando nosotros tomamos mucho azúcar, nos engordamos. But unlike us, the hummingbird is constantly exercising Pero with the no sugar. como nosotros, el right? colibrí siempre está haciendo ejercicio. And a hummingbird has to eat its own weight every day. Y el colibrí tiene que comer su mismo peso al día. So if it didn't have this right tongue, if it didn't have the right beak, Si that no would be the tuviera end of the evolution of El hummingbirds. pico correcto, la lengua correcta, ¿cómo puede evolucionarse poco a poco para obtener eso? But it's also got to have the ability to hover. Pero también tiene que tener la habilidad para planearse o para And flotar. if it didn't have the ability to hover, Si no tuviera la habilidad para flotar, then it would come straight into the plant and out the other side, and that would be the end entonces of that al evolutionary acercarse a la experiment. flor, chocaría con la flor y sale para atrás. So all these things have got to be right for a hummingbird. Entonces todos estos mecanismos tienen que estar correctos para el colibrí. So this idea of the evolution of hummingbird Así doesn't que really fit the evidence, does Esta it? idea del colibrí evolucionando no va de acuerdo con la evidencia. Well, look, I need to say a few other things, but I'm probably not going to do them all. Necesito decir algunas cosas más, pero no voy a entrar muy profundo ya. I'll just be brief. Solo voy a ser breve. Birds need to have light bones, Los pájaros tienen que tener huesos muy livianos, because otherwise they won't get into the air. They'll be too heavy. porque luego no van a poder llegar al aire porque va a ser muy pesado. But they need to have strength in those bones. Pero tienen que a la vez tener fuerza en esos huesos. So they have a special crisscross arrangement to give the boat strength. Por ende tienen un arreglo muy especial como que cruce entre sí para dar fortaleza a la ala. That's except for the birds which are diving birds. Y eso no es verdad con las aves que se van zambullendo para los peces. So birds must have the right sort of bones. Las aves tienen que tener los huesos correctos, Not too heavy and not too light. no muy pesados, no muy livianos. Okay, but also they need to have the right muscles. Pero también tienen que tener los músculos correctos. Let me now just consider the way a bird, this is not a hummingbird now, but the way a bird lifts its wing. Ahora vamos a considerar otros pájaros que no sean colibríes, que es la manera que alzan y bajan la ala. Now, we have a muscle Nosotros tenemos un músculo which we use when we want to really to bring our hand down, maybe we're swimming or something like this. cuando Okay? usamos para bajar la mano de manera muy potente, como nadar, por ejemplo. Or maybe you're playing tennis, right? O quizás estás jugando tenis. Now, that is called the pectoralis major muscle here. Eso se llama pectorales mayor. Now, the bird has a second muscle, La ave tiene otro músculo, which we don't have. el cual nosotros no tenemos. Both muscles are connected to the breastbone. Ambos músculos están conectados al hueso del pecho, esternón. It has a muscle for pulling the humerus bone down. Tiene un músculo para jalar hacia abajo el húmerus. That's the pectoralis major Eso se muscle. llama pectoralis mayor. But it's got a second muscle, which is Pero- underneath it. Pero tiene otro músculo por debajo. We have a muscle on the back, which isn't very strong. Tenemos un músculo por aquí en la espalda, pero no es muy fuerte. But a bird has an extra muscle, which is underneath the pectoralis major muscle. Pero una ave tiene otro músculo por debajo del pectoralis mayor.
And this is called the supracoracoideus muscle. Se llama el músculo suprapectoralis mayor. And this lifts the wing. Supracoideas, perdón. So Y eso es lo que alza la ala. So you've got these two muscles acting in tandem. Por ende tenemos esos dos músculos trabajando de manera sistemática. And you can see it on this video. Y lo puedes ver en este video. Yeah, here it goes. Right? So the bird lifts its wing. La ave alza la ala with this second muscle here. Con el segundo músculo aquí. And the other muscle brings it down. Y el otro músculo es lo que lo jala para hacia abajo. Now this is a very, very important system. Esto es un sistema bastante importante. Because it means that a bird can actually take off from the ground. Eso quiere decir que la ave puede despegarse desde el suelo. So the bone and the muscle arrangement on a bird is Así que exceedingly important. El arreglo de los huesos y los músculos en una ave son muy importantes. But did you know that a bird breathes differently? Pero ¿sabían también que una ave respira de una manera muy distinta también? It has a parallel tube system. Tiene un sistema de tubos paralelos. We have an inverted tree arrangement for breathing. Nosotros tenemos un arreglo de árbol invertido nosotros para respirar. We breathe in. Respiramos para hacia adentro. And the air goes into the blood. Y el aire entra en la sangre. By stopping at the bottom of the lungs and going into the bloodstream. Al pararse en la parte inferior de los pulmones y entrar en el sistema circulatorio. And then we breathe out carbon dioxide. Y luego sacamos dióxido de carbono. I hope that you're doing this tonight. Espero que este movimiento están haciendo esta noche. Because if you're not, porque si no, I'm sorry, but you are lo siento, pero estás muerto. Okay. But a bird breathes differently. Pero una ave respira de manera distinta. It uses a parallel lung system. Usa un sistema de pulmones paralelos. The air comes in from the left to the right. El aire entra desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. And the blood goes from the right to the left. Y la sangre corre desde la derecha hacia la izquierda. So as the blood comes in, a la medida que entra la sangre, it picks up the oxygen from the air. Retira el oxígeno del aire. Okay. And when the blood is coming out, y donde está saliendo la sangre, it picks up the carbon dioxide. Está retirando el Sorry, beg your pardon. It picks up the. Sorry, I said it wrongly. Lo dije al revés. The air is taking the carbon dioxide out of the blood. El aire está sacando dióxido de carbono de la sangre. And the blood is taking the oxygen in from the air on y the la other sangre side. está absorbiendo el oxígeno del aire que va entrando. It's a continuous flow lung. Así hay un flujo continuo en sus pulmones. So if you've got a pet parrot, así que si tú tienes un perico como una mascota, you can't do artificial respiration to get that parrot back again. Si muere no le puedes dar boca a boca para que resucite. When your parrot dies, cuando muere tu pajarito, tu pájaro, that's it. Pues llegó you hasta cannot get your bird back again. No puedes suscitar a tu pajarito. So please don't do mouth-to-mouth resuscitation. Así que no le des suscitación de boca a boca, por favor. Okay, but now because of this, pero debido a esto, do you realize that when a bird breathes, se dan cuenta de que cuando respira una ave, when it takes the air in, it goes to a rear air sac first. Cuando entra el aire, entra en una bolsa en la parte trasera. And then when it breathes out, y cuando suspira, it takes an earlier packet of air, which is coming out of the mouth. Toma otra bolsa de aire anterior por la boca. And the packet of air that we're following goes through the lung while the blood goes in the other direction. Y la otra bolsa de aire empieza a pasar por el pulmón. And then the air goes to a front air sac as it breathes in again. Y luego al respirar otra vez el aire pasa por otra bolsa de aire, tercera bolsa ya. And another packet of air goes to the back. Y otro ya entra en la parte trasera. And the packet of air that we're following then finally comes out when the bird breathes out the second time. Y luego en la tercera bolsa de aire, ese aire ahora sale de su boca después de 3 pasos. So there is an amazing breathing system in the bird. Así que hay un sistema asombroso para respiración en la ave. Now, that means that birds are incredibly efficient with the air that they breathe in. Eso quiere decir que las aves son muy eficientes con el aire que respiran. One other thing that I will just mention is that birds migrate. Otra cosa
que quiero solo mencionar es que la migración de las aves. Somebody once asked, why do birds fly south in winter? En una vez alguien preguntó por qué las aves vuelan hacia el sur en el invierno. Do you want to know why? ¿Quieren saber por qué? Because it's too far to walk. Porque es muy lejos para caminar. But some of the birds fly huge distances. Pero algunas de las aves vuelan por distancias muy grandes. And they will fly sometimes in a V formation. Y a veces van a volar en una formación de V. In order to reduce the overall drag of all the birds Para together. reducir la fricción total de todas las aves volando. And this bird is actually doing less work than the front one. Y esta ave está haciendo menos trabajo que la ave delantera. But they're very social creatures. Pero son criaturas muy sociales. And you will sometimes notice that the back one Y a veces van a notar que el pájaro que está atrás will swap places and go to the front. va a cambiar lugar con el que está enfrente. And you'll see them doing this if you watch carefully. Y si ves As the birds fly cuidadosamente, over, you'll cuando las see them aves changing pasan, their positions. van a ver que se cambian de posición. And they're really very, very impressive when you see it being Y son done. muy impresionantes cuando los ves. So birds migrate huge distances. Las aves migran por distancias muy grandes. The Arctic tern flies from one pole to the other pole each year. El Arctic tern va la golondrina ártica va de un polo al otro polo cada año. It's only a small bird, Solo es un pajarito, and yet it flies a huge distance right across the world. pero él vuela toda una distancia desde un polo al otro. 12,000 miles, I'm not sure what that is in kilometers. 12,000 millas, no sé cuántos en About kilómetros. 25, Como- 30 kilometers. Oh, it says it here. 20,000 kilometers. Como 20,000 kilómetros. And then it flies back again Y 6 luego, months later. 6 meses después, hace todo el viaje otra vez. But that bird stops on the way. Pero ese pájaro para en el camino. But did you know that there are some birds which don't stop Pero ¿saben que hay algunas aves que no paran? as they fly across huge distances of the ocean? Al volar sobre grandes distancias sobre el océano. There is a bird which flies from Alaska and California, not Hay far un away from pájaro here, que sale de Alaska y California to Hawaii. que llegan hasta Hawái. And it's called the Pacific golden plover. Y se llama el pájaro pacífico. And it flies on its own that huge distance. Y él vuela toda esa distancia sin parar. Now, they have children Ellos tienen crías which hatch out of the eggs. que salen del huevo. And guess what? ¿Y saben qué? The young birds Los pajaritos do not Los- go with the adults. no, los crías no van con los demás sobre el océano. The adults leave the young ones. Los adultos dejan las crías. And the young ones have never been to Hawaii Las before. crías nunca han estado en Hawái antes. Well, that's a bit much, isn't it? The parents go on holiday, but they leave the young ones Pues mira behind. cómo son los papás, van de vacaciones y dejan a las crías en casa. These young ones Esos make crías- the journey Vuelan, having never been there before. llegan hasta Hawái solos, And they nunca get it estando right. antes en su vida y saben cómo llegar. How do the young ones know where Hawaii is? ¿Cómo saben los pajaritos dónde se encuentra Hawái? And here comes the problem. Pero mira, aquí va a estar el problema. How do they know how much fuel to take? ¿Cómo saben cuánto combustible necesitan llevar? Fuel from a bird comes from eating. El combustible de un pájaro viene a través de alimentación. If you eat too Si much, comes demasiado, you end up going into the Pacific Ocean. vas a llegar al Océano Pacífico. But the other problem is also true. Pero también existe el problema opuesto. If you don't eat enough, Si no comes suficiente, you haven't got enough fuel. no tienes suficiente combustible. So you also end up in the Así Pacific que Ocean. también terminas en el Océano Pacífico.
But these birds have never done the journey before. Pero esos pájaros nunca han tomado este viaje en su vida. So it's one of the biggest mysteries Así que son los misterios más grandes in studying birds. en estas aves, en estos pájaros. And Aquí. this really indicates Y esto indica realmente that there is something extraordinary which we've yet to learn, que hay algo extraordinario que aún estamos por aprender, which gives glory to God que who da has made these creatures. gloria a Dios quien creó esas criaturas. But just let me tell you this one. Ahora, solo les cuento esto. There's one bird Hay un pájaro which flies non-stop, roughly 10,000, is it? 10,000, no, 12,000 kilometers. Hay un pájaro que vuela sin parar 12,000 kilómetros. Right across the Pacific Ocean from Alaska to New Zealand. Desde Alaska, el Océano Pacífico, hasta Nueva Zelanda. And it doesn't stop. Y no para. Again, the same issue arises. Así que nos encontramos con el mismo problema. This bird has to know how much to eat. Not too much, not too Este little. pájaro tiene que saber cuánto comer. No demasiado, pero aún tiene que tener suficiente. Now, I'm going to end on one other creature which flies. Solo quiero terminar hoy con una criatura más que vuela. And that is insects. Y son los insectos. Actually, some insects also migrate. De hecho, algunos insectos también migran. But let me just talk about butterflies Pero briefly. si me permite, quiero hablar por un momento de las mariposas. Butterflies, Las mariposas, what do they start off as? ¿cómo empiezan su vida? Not butterflies. No nacen siendo mariposas, They ¿verdad? start off as caterpillars. Empiezan como orugas, ¿verdad? And then those caterpillars eat Y luego esos gusanos o orugas empiezan And a comer y comer and eat y comer and eat. y comen, And they get bigger se vuelven and longer grandes, and fatter. más gordos. And then eventually Y luego con el tiempo, they say, okay, I'm not going to be eating anymore. y luego dicen, ya no voy a comer, I'm going to go to sleep. ahora me voy a dormir. And they go to sleep in a chrysalis. Y en crisálida se forman eso. And they come out of the chrysalis. Y luego salen. And look, that chrysalis, Y esa crisálida, which was made by a caterpillar, que fue algo hecho por oruga, then amazingly produces a different creature, y luego produce una criatura distinta. which is a butterfly. Y eso es una mariposa. Friends, Amigos, this is an example again of flight, esto es otro ejemplo de vuelo, because caterpillars don't fly, but butterflies do. porque la oruga no vuela, pero la mariposa sí. A butterfly's wings are not made of feathers, La ala de una mariposa no es compuesta de plumas, they're made of scales. sino de escamas. Now tell me this, friends. Ahora, cuéntame esto. This is called metamorphosis. Eso se llama metamorfosis. How did metamorphosis evolve? ¿Cómo evolucionó metamorfosis? Because even if you were going to say that this took place over millions of years Porque aún and millions of universes, if you Si wish, quieres decir que eso sucedió a través de millones de años, o si quieres millones de universos, that's not going to help you. eso no te va a ayudar, Because caterpillars do not lay eggs. porque las orugas no ponen huevos. Caterpillars do not propagate themselves. Las orugas no replican. So if you're going to evolve Entonces, si vas a butterflies, evolucionar para formar mariposas, you've got to say that some worm-like creature before, tienes que decir que antes una criatura tipo gusano, which was busy propagating itself, que sí se replicaba, suddenly, de repente, and it has to be sudden, y tiene que ser de repente, changes into a creature se convierte en una criatura. which says that I'm not going to propagate myself, I'm going to make a new creature. Y esta criatura dice, ya no me voy a replicar, sino me voy a convertir en otra criatura. A second creature which is going to lay eggs for the first. Y esa criatura va a poner huevos para ser la primera criatura. Now you can't do that slowly, No puedes hacer eso lentamente, because otherwise you've lost the ability to propagate. porque luego pierdes la habilidad de replicar. In which case that creature becomes dead. Y en ese caso la criatura That's se the vuelve end of muerto. Es el fin, llega hasta el final. So this very idea of metamorphosis Esta idea de metamorfosis
is actually a huge argument against evolution. Es un gran argumento en contra de la evolución. And by the way, in the fossils, De hecho, los fósiles you find butterflies looking exactly like butterflies today. son mariposas que se ven igual como las mariposas de hoy día. Did you know that some dragonflies ¿Sabían que algunas libélulas and y damselflies, también los caballitos de diablo, in fact, all of them, de hecho todos, they don't lay eggs on land? Where no do they lay ponen the huevo eggs? en la tierra? ¿Dónde ponen sus huevos? They lay eggs in water. En el agua. And they do not, therefore, start off their lives on land at all. Por ende, no empiezan su vida sobre la tierra, They start off their lives comienzan su vida in the water as something like a fish. en el agua, pareciendo algo que parece un pescado. I'm just going to play you this video as we close. Solo para cerrar les voy a poner este video. Now, of course, this is in Por English, supuesto está en inglés, but I think you'll get the basic point. pero creo que van a agarrar el punto, van a entender el punto Because básico. this very issue of metamorphosis Porque este asunto de metamorfosis is a huge argument which shows to you that the science does not support the evolutionary es un idea. argumento que la ciencia no apoya la idea de la evolución. The river has also been the home of another kind of insect with an equally ancient ancestry, and it too is beginning to emerge from the water. This is a nymph. Ese es Bigger un and more nymph que sale ferocious del than agua. mayfly larvae, it has been feeding on tadpoles and even small fish. It's been feeding in the water. But that phase Estado of its life viviendo en is el over. agua. It's been Now breathing each one using has to haul gills. itself Ha out of the estado water usando and into the anguilas. air. On the top of its thorax, Now it's it coming carries out. a bulging Ahora back. sale del agua And it's going to, like the butterfly chrysalis, it's going to break open. Ahora se va a formar este objeto cristalino y luego se va a reventar. It hunches itself and its outer skin splits. A very different Now look at creature this. begins to Ahora appear. noten esto. White threads are drawn out of its flanks. These They are are the the linings of holes thin tubes that penetrate deep where into it's going to body. breathe Air in air. that Ahora will son los enable the hoyos a insect to través del breathe cual va a while the respirar food el is aire. out of water. It was breathing with gills, Estaba respirando con anguinas, but now it's going to breathe with holes ahora va a in its respirar body. por hoyos en su cuerpo. This is stunning. Esto es asombroso. It gulps air, inflating its body, forcing fluid into the bundle on its back. Its wings begin to unfurl. Ten minutes later, the wings open. They'll never close again. And look, friends, dragonflies have always been dragonflies in the fossil record. Las libélulas siempre han sido libélulas en el registro fósil. There is no evidence No existe ninguna evidencia of the evolution de of la these flying evolución creatures, de esas criaturas voladoras. which have this incredible life cycle Y tienen un ciclo de vida increíble where the water creature, the nymph, does not lay eggs, donde el ninf, la criatura acuática, no pone huevos. but depends on the second creature Sino which breathes in air Depende de la segunda criatura que respire el aire to lay eggs, para poner huevos which are going to become the water creature que again. se van a convertir en la criatura marina. The whole thing is telling you Todo lo que te está diciendo that this is not evidence for evolution, que but esto for no es design. evidencia para evolución, sino para diseño. I need to close. Necesito cerrar. I began with birds. Empecé con aves. And God says in Job chapter 39 and verse 26. Y dice Dios en Job 39:26. I've lost it. And he says these words. Y dice, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. This is God saying to Job, Aquí Dios dice a Job, here are the creatures that I have made. aquí están las criaturas que yo he hecho. Where were you when I made these creatures? ¿Dónde estabas tú cuando hice esas criaturas? And then he says in Job chapter 40, Y luego en Job 40 dice, he says, have you an arm like God?
¿Tienes tú un brazo como el de Dios? And can you thunder with a voice like him? Y también tú tienes tu voz como la suya. And he then says, deck yourself with glory and beauty. Luego dice, adórnate ahora de majestad y de alteza, Whether it be birds or whether it be de insects. honra y hermosura, sea aves o insectos. These all display his glory. Todos están mostrando su gloria. And let me tell you something else. Y también te quiero decir otra cosa. According to the Bible, when were these flying creatures made? Según la Biblia, ¿cuándo fueron creadas estas criaturas voladoras? Well, they were made before the land creatures, Antes que las criaturas terrestres, not after. no después. It's almost as though God has a sense of humor. Casi es como si Dios tiene un sentido de humor. It's almost as though he anticipates that men towards the end Es casi si está anticipando lo que van a decir después, will be arguing for evolution. que van a ser usados para argumentar para la evolución. And he says, not so. Y dice, no es así. I made the flying creatures first. Yo hice las criaturas que vuelan primero. God has shown us in the Bible Dios nos ha mostrado en la Biblia that everything that he has made gives glory to his creative power. de todo lo que Él ha creado da gloria a su poder creativo. Remember, I was saying, Acuérdense que les dije, is it brilliant engineering or is it magic? si es un brillante ingeniería o si es mágico. Actually, Magia. of course, it's brilliant engineering. Por supuesto que es brillante By a ingeniería brilliant engineer. por un ingeniero brillante. And as it says in John's Gospel, Y como dice en Juan, without him, that's the Lord Jesus Christ, sin Él, hablando del Señor nothing Jesucristo, was made that was nada de made. lo que ha sido hecho fue hecho. And in the book of Romans, it says, Y en el libro de Romanos también dice, the invisible things of God are clearly seen, being understood by the things that are made. porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles. And then it goes on to say that they are without excuse. Y luego sigue para decir que no tienen excusa. Briefly, on the butterfly, there is something else that we can learn. Brevemente, con la mariposa hay una cosa más que podemos aprender. I believe that God has deliberately put metamorphosis into nature Yo creo que Dios a propósito colocó el metamorfosis en la because naturaleza. it's a brilliant illustration Porque es una brillante ilustración of a truth de la verdad which he teaches in John's Gospel, chapter 3, que Él enseña en el Evangelio de Juan capítulo 3. where he says to Nicodemus, the Lord Jesus Donde el Christ, Señor Jesucristo dice a Nicodemo, the Lord Jesus speaks to Nicodemus and he el says, Señor Jesús you dice a must Nicodemo, be born again. debes nacer de nuevo. Look, friends, I've Mira, been mis amigos. speaking about the science. He estado hablando acerca de la ciencia. I've got lots of science books here. Tengo muchos libros de ciencia aquí. I've even, by the way, got some fossils here, which De I hecho, meant tengo to show you. algunos fósiles. This is a fossil dragonfly. Eso es una libélula fosilizada. It's a copy of a dragonfly Esta es fossil. una copia. We've got fossils here which show that actually there is no evolution of these Y creatures. tenemos fósiles aquí que muestran is que a no hay fossil evolución fish, de esas right? criaturas. Tengo aquí un pez Then we've got fosilizado. other creatures which are extinct, like ammonites. Tenemos amonitas que están extintas. But you see, look, the science simply confirms that the Bible is right. La ciencia confirma que la Biblia es correcta. Actually, the Bible talks about a worldwide flood. De hecho, la Biblia habla de un diluvio global. And when I see these fossils with such detail on them, Y cuando yo veo esos fósiles que llevan tanto detalle, it confirms to me that Eso- actually it's not millions of years. eso me confirma que no han pasado los miles de millones de años. It's actually creation followed 1600 years or so later by the worldwide Es flood. algo que fue hecho como 1600 años después de la creación por el diluvio global. But you see, friends, you probably still won't be convinced, some of you. Pero algunos todavía no se convencen. You might like to get, there's one copy of this book left Solo in my tengo drawer. una copia de este libro aquí que yo escribí con Please otros. feel free to buy this book, Pueden con libertad de conseguir este and it libro. may help you to be convinced Puede que le ayude a convencer on the things that I've been talking sobre las about. cosas que yo he mencionado.
There's a chapter here on insects. Hay un capítulo aquí que trate con los insectos. There's a chapter here on birds. Capítulo aquí que trate con las aves. So feel free to buy the literature. Feel free to buy my book, Por Genesis favor, for Today. también escribí este libro. Está ahora en castellano, Génesis para hoy. Translated into Spanish. Ya está traducido. But all these things, you know, are only just helps. Pero estos solamente son ayudas. Because deep down, I tell you what the real problem is. Porque al más profundo les voy a decir cuál es el problema. You are not born again. No eres vuelto a nacer. Because the real issue is Porque el problema verdadero aquí that Jesus Christ said that the spiritual things can only be understood Jesucristo dijo las cosas espirituales solamente se entienden when a person comes to Christ and believes. cuando alguien viene a Cristo y cree. The whole argument between creation and evolution Todo el argumento entre creación y evolución is not actually to do with the evidence. no realmente trata con la evidencia. There's stacks of evidence out there. Hay mucha evidencia ahí. And God may well bring some of the evidence before you at Judgment Day and say, you know, remember that person who talked to you about a feather? Y puede que Dios en el día del juicio te traiga una evidencia y te diga, ¿no te acuerdas a quién te habló de esta evidencia? There was loads of evidence, Había mucha evidencia, but you wouldn't believe. pero no querías creer. You see, the reason you won't believe La razón que no crees is because you don't want to yield your life es que no quieres rendir tu vida to someone who is going to command what is right and wrong a in alguien your que va a life. mandar qué es correcto o incorrecto para tu vida. And secondly, Y número dos, we don't want to own up to the fact that we've done wrong. no queremos admitir que hemos hecho lo malo. We don't want to say, Lord, No queremos decir, Señor, you're the boss tú mandas and I have sinned. y yo he pecado. The same person who created everything La misma persona que creó todo went to a cross. fue una cruz. And when he went to that cross, Y cuando fue a esa cruz, the Bible says that he took my sin la Biblia dice que tomó mi pecado and placed it upon Christ. y la colocó sobre Jesús. God placed my sin Dios colocó mi pecado upon Christ, sobre Cristo. such that John 3:16, not on the screen, Así que Juan 3:16 says, dice, for God so loved the world porque de tal manera amó Dios al mundo that he gave his only begotten que ha Son, dado a su Hijo unigénito, that whosoever believes in him que todo aquel que en él cree should not perish, no se pierda, but have everlasting pero más life. tenga vida eterna. Let me ask you tonight, Le quiero hacer la pregunta esta noche. not do you believe in creation or No evolution? si crees en creación o evolución. The biggest question is this: La pregunta más grande es esta. are you going to be with Christ forever when you die? ¿Vas a estar con Cristo para siempre al morir? Or are you going to appear before God in judgment ¿O vas a aparecer ante Dios en juicio? and to hear those terrible Y words, escuchar esas palabras terribles. depart from me, Apártate de mí. I never knew you, Jamás te conocí. because you'd never become born again. Porque nunca volviste a nacer. When I became a Christian, Cuando yo conocí a Cristo, somebody said to me, Andy, you need to admit you've done wrong. alguien me dijo, Andy, tienes que admitir que has hecho lo malo. You need to believe that Jesus died for you, Debes creer que Jesús murió por ti. and you need to commit your life to Y Christ. tienes que comprometer o entregar tu vida a In Cristo. English, it spells ABC. I'm sorry. In English, it spells ABC. O en inglés eso se puede decir en A, B y C. It won't work in No va a Spanish. funcionar en castellano. But in English, it's admit, En inglés es admite, believe, creer and thirdly, commit your life y to Christ. comprometer. Hácese. That's what you need to do Y tonight. es lo que tiene que hacer esta noche. I've got one other booklet I want to Solo tengo un mention, librito más que quiero mencionar. because some of you young people Porque algunos jóvenes are moving into atheism. se están moviendo hacia el ateísmo. You've come along tonight. ¿Has llegado esta noche? You said in your mind, ¿Has dicho en tu mente? I believe science. Yo creo en la ciencia. I don't believe this biblical nonsense. Yo no creo en esas cosas bíblicas. I hope you've seen Espero que puedas ver that I, as a que scientist, yo como científico, could give a good defense yo puedo dar una buena defensa
for the creation of flying creatures. para la creación de criaturas voladoras. But maybe deep in your heart, Pero quizás a la profundidad de tu corazón you're saying, I'm an atheist. dices, yo soy ateo. It won't be true of many of you here, but it may be true Quizás no of de some. muchos aquí, pero algunos aquí. You've come along with your friend. Has llegado con tu amigo. You've agreed to come. Tú le acordaste en venir. I'm going to challenge you, if this is you, Si eres tú, if you think that atheism is the answer, si crees que el ateísmo es la respuesta, I've written this booklet, Are You an Atheist? he escrito este librito que dice, se titula ¿Eres ateo? You can buy this just for a few pesos. Por un par de pesos, or un whatever you peso, call it. lo And puedes conseguir en la you mesa can buy afuera. this from the bookstore. Allá hay una mesa allá afuera. And Diego will show you with this booklet. Y Diego te va a mostrar este librito. Feel free to take Por favor, it si puede and llevarlo. just to leave the money there on the bookstore. Y solamente deja It's ahí un called peso. Are You Really an Atheist? Y se titula ¿Eres un ateo? And it gives you 4 reasons, starting with the Y science, te da 4 razones, empezando con la ciencia, why atheism does not work. la razón por la que el ateísmo no funciona. You need to believe in the Lord Jesus Christ Necesitas tonight. creer en el Señor Jesucristo. My prayer is that some Mi of you oración es que alguien aquí who are not yet Christians que no will es turn to cristiano Christ tonight. puede conocer a Cristo en esta noche. Thank you. Muchas gracias. I am.